En perspectiva, las revoluciones parecen a veces puro estruendo de metralla. Abrimos el libro de la historia y lo que primero se apretuja para salir y levantar la mano delante de nuestros ojos son las salvas de artillería, las detonaciones, los disparos, los estampidos. Vociferaciones de arcabuz, cañón, fusil o pistoleta, apenas completadas por el aullido aterrado o jubiloso de alguna perdida garganta humana. En épocas como la nuestra, donde el miedo se erige indeseable norma de convivencia cotidiana para devenir intencionada y eficaz herramienta de control, se impone hacer un esfuerzo y distinguir, debajo de ese escándalo, la voz del pensamiento. Porque una revolución, si de verdad amerita nombre semejante, es primero que nada un encontronazo de ideas a las que la metralla en todo caso sirve de bocina o de amplificador. Por supuesto, al hablar de ideas, no hay que pensar por fuerza en planteamientos sólidamente articulados y claramente expuestos. Las ideas consienten diversas formas, pues largo y retorcido es el camino que va de la intuición oscura o luminosa a la realidad pública consumada. Bajemos el volumen de la estridencia bélica y escuchemos. Lo que hay allí, debajo, es un rumor de voces tratando de entender, de inventar, de entender inventando su rostro compartido. En otro de los comienzos de esta patria inacible, también fue un cura. José Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Nuestro gran perseguido. Teólogo de la rebeldía y político de la fuga. Tú marcaste con oraciones heterodoxas, con sangre de prisiones y con hambre de república, esta tierra de indios filósofos, de criollos amaestrados por la ambición de la ruptura y de realistas feroces en la defensa de las teogonías de la dominación. Cierto que huí de los fastos y los oropeles y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero vayamos más despacio tras las huellas de este leopardo. Afinemos el oído. Bajemos la voz. Tan solo para escuchar el latido de alguna historia en donde las ideas se encarnan. Salen de la roca mineral del museo y se vuelven trazos vivos de un pasado que ya es presente que nunca termina. Miremos a los ojos al elefante desdentado de las primeras cosas. La de nuestro gran perseguido. La de este cura Servando. Los que te vemos desde el anacronismo del presente, nos dejamos todavía estremecer por la fuerza de tu desobediencia religiosa inicial, por tu furia libertaria,
republicana a pesar de la república misma, por tu convicción para inaugurar en nuestra historia el paisaje de los perseguidos y de las libertades. Avancemos con el ojo puesto en las ideas del perseguido, como recorriendo cada una de las jaulas y celdas de Servando Teresa de Mier. Para algunos eras locuaz, estridente, pícaro. Para otros devastado, oscuro y momificado por el ir y venir de tu osamenta en prisiones. Jaulas, alucinaciones y peces dorados cruzaron por tu cabeza. Cruzaron por tu cabeza cuando hiciste de la huida tu modo natural de integrarte a la República. De modo paradójico, la sospecha de un futuro posible suele brotar justo cuando con más empeño te vuelves en redondo hacia el pasado. En 1808, al enterarse de que España ha sido invadida por Napoleón, los criollos se embarcan con entusiasmo en la indagación de los orígenes del reino de que forman parte. Los impulsan a partes iguales la herencia discursiva y crítica de los humanistas del siglo XVIII novohispano y una inédita expectativa de reacomodo en la administración virreinal. No pasa por su cabeza independizarse de la autoridad real. No pasa por su cabeza romper en definitiva el vínculo de subordinación que los ata a España. Mucho menos la radical alternativa de mirar abolido el orden existente. Todo lo que quieren es encontrar en los fundamentos jurídicos de la colonia los argumentos que les permitan establecer una correlación de fuerzas menos desfavorable ante los peninsulares. En realidad, las primeras tentativas ideológicas y administrativas del criollo no van encaminadas a desvincularlo de España, sino a probar legalmente que es tan español como los gachupines venidos de ultramar y, por tanto, depositario legítimo de sus mismas atribuciones. Hay que sacudir los colchones todos los días. Pero lo que quiera o no, lo sepa o no, lo presienta o no, al inclinarse interesadamente en pos de sus orígenes, va a remover íntegras las capas geológicas de la nación en ciernes y va a agitar la tierra desde sus raíces mismas. Interrogar a fondo la legitimidad dentro del reino lleva implícito el cuestionamiento a la legitimidad misma del reino. Iniciada la vuelta atrás, el proceso no podrá detenerse, porque allá están también más antiguas, más primigenias, más amplias las demandas de los otros. Los agravios del indio, del negro, del mestizo, cuya sangre y sudor habían erigido la gloria del imperio, cuya sangre y sudor pagarían la mayor parte de la cuenta de ese sueño todavía nebuloso llamado independencia. En el principio fue el orador Servando, el joven que a los 16 años ingresó a la Orden de Predicadores Dominicos en la Ciudad de México. Habías nacido en Monterrey, aunque lo tuyo siempre fue el desarraigo.
telúrico dominico de pies encendidos que naufragó en prisiones oscuras y calabozos de España, Francia, Inglaterra, Italia y, por supuesto, México. Como predicador heterodoxo del guadalupanismo, negaste sin temor y como un acto de ruptura hacia la corona española la imagen de la Virgen Morena en el ayate de Juan Diego. Más bien, grabaste con tu sangre la furia de una teología alternativa que se inoculó en tu lengua a través de Santo Tomás. Sería el 12 de diciembre de 1794, cuando afirmaste en un sermón que la imagen pintada de la guadalupana estaba en la capa de Santo Tomás Apóstol, y no en la del indio Juan Diego. Para ti esta sería la verdadera aparición de la guadalupana. Es decir, había que romper el fundamento teológico de la colonización española, ir más atrás en el tiempo, solo para anclar el pasado de estas tierras americanas en la imposible evangelización de América por parte de Santo Tomás, y así colocar las primeras piedras de la Revolución de Independencia. No conforme con ello, transformaste a Santo Tomás en Quetzalcóatl y con estas sencillas palabras recuperaste los símbolos de furia del pasado indígena. Yo pienso que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es del tiempo de la predicación de este reino de Santo Tomás, a quien los indios llamaron Quetzalcóatl. Era obvio en tu delirio de posibilidades teológicas. Hiciste uso de una tradición en la que la Virgen de Guadalupe era la Cuatlicue. Guadalupe. Padecemos una demagógica manipulación del concepto de destino. Al hablar de historia, tendemos a olvidar, minimizar o de plano inhabilitar esos momentos de decisión en que la alternativa del destino se consumó realidad. Sobre todo de cara a sus hechos culminantes, terminamos haciéndonos a la idea de que tenía que ser así por fuerza. Nos decimos que existían condiciones que empujaban en una determinada dirección y que por su propio peso encontraron la voz, la mano, el hombre que debía cumplir lo inevitable. Y damos por sentado que de no haber sido él, habría sido sin remedio cualquier otro. Al pasar de las salas privadas del Partido Criollo al público espacio de las ciudades y los campos, los caminos y las calles, la revolución de independencia adquiere un carácter nuevo. No se trata ya de una revuelta por obtener posicionamientos sociales menos desventajosos dentro del orden legal existente para un sector en específico. Se trata de una insurrección popular, cuyas reivindicaciones en beneficio de las clases más desfavorecidas del mundo colonial apuntan a reconstruir la nación desde sus cimientos mismos. ¿Acaso la relevancia histórica de Miguel Hidalgo pueda sintetizarse, íntegra, en su capacidad para captar semejante giro, asumirlo y obrar en consecuencia, dentro del lapso sorprendentemente breve que va desde el inicio del movimiento armado hasta su aprehensión en Acatita de Baján, entre el grito de Dolores y la emboscada encabezada por Ignacio Elizondo, median apenas 7 meses? Un instante. El instante de la decisión. Cuando Allende, Aldama, Jiménez y el propio Hidalgo sean fusilados, la revolución de independencia no tendrá ya marcha atrás. Y ello no se debe al empuje ciego de los hechos, sino a los seres humanos que, en medio de su violento torbellino, hacen efectiva la opción de elegir.
Lo que vino después fue el comienzo de tus persecuciones. Un destino de prisión y calabozo, iniciado con el supuesto disparate teológico que intentaba cambiar el destino del milagro guadalupano. ¿Pero qué? Sobre todas las cosas, era el vuelco de la misma historia de algo todavía imposible de nombrar. Algo que ya empezaba a ser rebeldía contra la corona española, contra cierta teología empecinada en eternizar la dominación. De la persecución religiosa pasarás a la persecución política. 24 años duró tu revolución particular, transformada en juicios, condenas, prisiones y exilio. Tu forma insuperable de pensar un nuevo país adquirió la forma de una república centralista. En Londres te enterarás del alzamiento de ese otro cura, ese otro fundador de libertades, Miguel Hidalgo y Costilla. Escribes desaforadamente folletos en tu soledad inglesa para colmar de pensamientos el ideal separatista. Encuentras en la proclamación de la independencia en la Nueva España la plenitud de tu rebeldía, el acontecimiento histórico que tu madurez de perseguido necesitaba para justificar el sentido de tu propia persecución. En 1816, también en Londres, conocerás a Francisco Javier Mina, para finalmente acompañarlo en su expedición insurgente. Cruzaste una vez más el océano Atlántico cargado de años a la sombra, de meditaciones republicanas, delirantes, antihispánicas, picarescas. Escribes estos años con tu pluma cargada también de tinta satírica, sarcástica, feroz contra la metrópoli. Crónicas que hacen de la picaresca y lo grotesco un modo natural de modernizar nuestras letras y la política misma. Vagabundo por el mundo. Caes otra vez preso en Soto la Marina y te envían a la Ciudad de México en 1817. Permaneces en las prisiones del Santo Oficio hasta 1820. Te trasladan a Cuba y allí haces lo que mejor sabes hacer: escapar, ahora hacia los Estados Unidos. Por fin. En 1822, te integras al Congreso Constituyente y tu vehemencia y sabiduría se concentran en una fórmula sencilla pero irreversible. Ante las especulaciones más conservadoras sobre nuestra identidad, que nos designaban como españoles americanos y encaminadas hacia una monarquía moderada, soltaste, con una retórica forjada en la penumbra de calabozos, que seríamos una república hecha por americanos. Como si todos tus pensamientos acudieran a la cita con esa identidad magnética, hecha de puros fragmentos y persecuciones. Casi 2 siglos después, un novelista cubano nombraría en verso tu destierro. Allá vas, hermano, durmiendo en cunetas, cepando palmeras, pidiendo pesetas, gritando fuera, rompiendo macetas. Así vas, hermano, que has perdido el juicio, haciendo de hospicio cualquier madriguera. La libertad da inicio diciendo no. La negación de aquello que rechazamos delimita la silueta difusa todavía de lo que podemos ser. Cuando los insurgentes finalmente abandonan de modo tajante e irreparable el reconocimiento, aunque sea formal, de la autoridad española sobre sus destinos, cuando el nombre de Fernando VII, a cuyo amparo se habían ofrendado los primeros afanes y tentativas rebeldes, desaparece de las proclamas hasta como pretexto, cuando, en fin, queda claro que de lo que se trata es de derribar un mundo para inventar otro,
aparece imperiosa la necesidad de perfilar, así sea como hipótesis o sueño, cuáles deberían ser sus rasgos el inopinado día que llegara a sobrevenir la victoria. La Junta de Zitácuaro, el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán resumen y encausan un vasto caudal de intuiciones no pocas veces contradictorias y a veces francamente encontradas. Se cuenta que los juntistas, todavía con las motivaciones criollas de 1808 en la cabeza, ofrecieron a Félix María Calleja la dirección del movimiento independentista, y que éste, su más feroz enemigo, no estuvo lejos de aceptar. Son conocidas las diferencias de Ignacio López Rayón con los otros dirigentes de la Junta primero y con José María Morelos después. Dicen que mientras se debatía entre melón y sandía, entre respaldar la autoridad formal de Rayón y la autoridad efectiva de Morelos, el ilustre cura vallisoletano, Fray Vicente Santamaría, traía en las alforjas un proyecto de constitución que Carlos María de Bustamante respaldaba con entusiasmo y que acabó por perderse entre los polvos de quién sabe qué camino. Ideas, ideas, ideas. Argumentos y contraargumentos. Difícil asunto ese de procurarle existencia legal a una nación que todavía no era. Que en breve, muerto Morelos, arrinconado Guerrero, solitario Rayón, errante y dividido el Congreso, parecería a los ojos de muchos algo menos que un sueño. Así reza el epílogo que Reinaldo Arenas escribió para ti. Las últimas noticias de tu reino de persecuciones y de libertades extremas. Y aún después de muerto, don Fray Servando Teresa de Mier tuvo tranquilidad. Cuando el Partido Liberal enclaustró a la mayoría de frailes, se apoderó de las iglesias y los conventos. Abrieron la tumba de 13 dominicos. Esperanzados en encontrar algún tesoro. Un tal Carrión, furioso por no haber descubierto lo que había imaginado, sacó de los sepulcros a 13 cuerpos momificados. Entre ellos iba Fray Servando. Durante mucho tiempo permanecieron a la intemperie, como esperando no sé qué cosa. Hasta que un italiano compró varios de esos despojos resecos y se los llevaron a Argentina. En Argentina fue vendido al director de un circo que lo llevó a Buenos Aires exhibiéndolo como una víctima de la Santa Inquisición. Por allá del siglo XIX. Esa misma momia se mostraba en Bélgica, en uno de los circos más fabulosos. Realmente sus restos nunca alcanzaron el merecido reposo. Cierto que huí de los
fastos y los oropeles, y que jamás puso en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto,